12 de mayo del 2017. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Cristian Wally, el presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas. El Código de la Salud, un proyecto normativo con 370 artículos que crea la Autoridad Sanitaria Nacional, quien determinará las normas de calidad. ¿Cuáles son algunos de los reparos de la Asociación de Alimentos y Bebidas en torno a este proyecto? Lo vamos a revisar. También nos acompañará Vilma Andrade, asambleísta nacional electa por la Izquierda Democrática. Alianza País, Creo Suma y el Partido Social Cristiano, cada uno logró una bancada en el nuevo periodo legislativo y la Constitución prevé la agrupación de organizaciones políticas para alcanzar el número mínimo y conformar una bancada. Así se creó ya un cuarto bloque. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cuáles son sus objetivos? Lo vamos a conversar. Y Guido Vargas, prefecto de Sucumbíos por Sociedad Patriótica, presidente de la Mancomunidad del Norte del Ecuador. Vamos a hablar sobre el proyecto de ley orgánica que convierte a la Amazonía en una circunscripción territorial especial. El documento se debatía en la Comisión de Biodiversidad y queda pendiente su aprobación, pero hay observaciones de las prefecturas amazónicas que vamos también a examinar. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a nuestros televidentes. La Asamblea Nacional que ya se va dejó aprobando en primer debate el proyecto de Código de la Salud. Es una propuesta ambiciosa que agrupa 43 leyes dispersas y que prevé una guía de planificación y organización del Sistema Nacional de Salud. También regula a todas las personas naturales y jurídicas en lo que respecta a la salud como eje fundamental del buen vivir. El pasado martes, durante el primer debate en el Pleno, la ministra de Salud, Verónica Espinosa, exponía lo siguiente. La salud no solamente es no estar enfermos, la salud habla de un bienestar físico, mental, biológico, social. Y no existe salud de un individuo, existe salud de una familia, salud de una comunidad, salud de un pueblo. Esa visión que nuestra Constitución cambió no ha sido recogida hasta la fecha en nuestra legislación. Este código ha tenido un proceso de construcción que ha tomado alrededor de 4 años. Este proceso de 4 años ha involucrado más de 25 instituciones públicas en el proceso de revisión del documento, 5 gremios profesionales, 6 representantes de la academia, 4 organismos internacionales, más de 15 representantes de empresas privadas y de la industria, más de 20 asambleístas, al menos 10 propuestas ciudadanas individuales, representantes de la sociedad civil. Pero no todos están de acuerdo con este código. La Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas tiene también sus reparos y esta mañana nos acompaña su presidente, Cristian Wally, para contarnos cuáles son los aspectos que les preocupan. Ingeniero Wally, buenos días. ¿Pudieron participar ustedes en el proceso? ¿Pudieron participar ustedes en el proceso de construcción de esta ley? ¿Qué es lo que les genera preocupación? Muy buenos días, muchas gracias para tener esa oportunidad. A mí me gustaría empezar del otro lado. Hemos hablado toda la semana de este proceso, del contenido de esta ley amplia, inmensa. Me gustaría hacerle reflexionar al país en el sentido que en 13 años tendremos que haber duplicado la producción de alimentos a nivel mundial y obviamente en este país. Eso se debe a un aumento tremendo de la demanda por el crecimiento demográfico y más que nada por los ingresos que tiene ese crecimiento demográfico. Eso implica todo un trabajo, una articulación de la cadena de valores de la producción agroalimentaria. Y adentro de este contexto es muy complicado que a través de una ley hecha de esta manera podamos cumplir con este propósito. La misión de la industria es garantizar la seguridad alimentaria y eso se hace articulando toda la cadena desde el comercio, desde el consumo, desde el consumidor hasta la finca. ¿Y por qué esta ley no les permitiría a ustedes garantizar la seguridad alimentaria? Porque está demasiado complejo. Es como una mil hojas, es una ley sobre la otra.
a donde ese código de la salud empieza ya desde controlando la semilla, controlando los agroquímicos. Por eso tenemos una ley de semilla, por eso tenemos una agrocalidad que funciona. Entonces, todos estos adicionales que tenemos aquí no está articulado y no hemos podido conversar en la construcción de este cuerpo legal. ¿Y por qué no pudieron conversarlo, ingeniero Wally? Porque no fuimos invitados, sencillamente, Lenín. Y yo creo que hay que empezar a ver a futuro. 13 años es nada. Y Ecuador puede jugar un papel determinante en este contexto y a nivel mundial está preparado para justamente producir los productos necesarios a la seguridad alimentaria, no solamente del Ecuador, pero también del exterior. Y yo creo que hay que reconocer que Ecuador tiene esas bondades de poder participar en ese gran desafío mundial y con eso sustituir lo que ha sido durante los últimos años, las últimas décadas, el petróleo como la fuente económica del Ecuador. Nosotros podemos participar exportando toda una serie de productos, porque ¿qué? Tenemos las tierras, tenemos el agua, tenemos todo disponible para hacer suplero. Siempre lo hemos tenido, ingeniero Wally. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué no nos hemos convertido en una potencia exportadora de distintos productos alimenticios? Sencillamente porque no hemos logrado articular la cadena de valor. Desde noviembre pasado, nosotros como ANFAP hemos propuesto un proyecto que se llama Ecuador Agroalimentario. Y por primera vez hemos logrado articular los gremios agrícolas adentro de este proyecto. Y estamos empezando a concientizar la cadena de valor, empezando a concientizar los empresarios que tenemos una responsabilidad firme de garantizar seguridad alimentaria y participar en la generación de divisas que necesita el país. Ingeniero Por eso Wally, tenemos que... ¿sí? Estamos ante un código extenso con más de 300 artículos, quizás por ello lo que usted califica como confuso. En el artículo 85, en su segundo párrafo, se señala que se prohíbe la venta de alimentos y productos procesados que deban ser fortificados en el cumplimiento de los niveles mínimos de fortificación. En la práctica, ¿qué es lo que se quiere prohibir? Mira, Lenín, este articulado es uno de muchos. Algo que nos preocupa es que hay definiciones como alimentos hiperprocesados, definiciones simplistas, con toda una serie de consecuencias sobre los canales de ventas, las posibilidades de vender y el acceso de los consumidores a estos procesos, a esos productos. Nos preocupa si partimos de una definición de esta naturaleza, vamos a tener problemas. Vamos a tener serios problemas de desarrollo, serios problemas de inversiones, porque no hay la seguridad, no sabemos qué será la reglamentación después. Entonces, hay que reconocer que la industria ha participado durante los 30 últimos años en el incremento de la esperanza de vida de casi 10 años, de 65 a 75, y eso es algo que hemos hecho bien. Entonces, más bien, en vez de poner restricciones, sentémonos a la mesa y construimos el futuro, construimos una industria que esté a la orden y sirviendo a los consumidores y al mismo tiempo que esté generando puestos de trabajo a todo lo largo de la cadena agroalimentaria. Ahora, esta ley crea también una autoridad sanitaria nacional que determinará normas de calidad, pero también vigilará la composición de los alimentos, la inocuidad de sus componentes. El proyecto, como usted señalaba, ingeniero Wally, habla de productos nocivos, de productos peligrosos, de productos hiperprocesados, pero ¿en base a qué estándar? Mire, Lenín, es curioso. Tenemos ya todo hecho para que el consumidor esté garantizado sus productos. Tenemos un instituto de normativa que se ha modernizado, que se llama el INEN. Tenemos el AXA,
que con el propio presidente de la República hemos construido y que está vigilando la salud del consumidor cerca de su casa, de su plato. Tenemos una agrocalidad que, repito, ha empezado a trabajar sobre el tema de las buenas prácticas agrícolas. Tenemos todo eso, no ha pasado nada desde la última revisión del Código de la Salud, y armar un proyecto de este tamaño, no sabemos quién será la autoridad sanitaria nacional, no sabemos cómo operará, y controlar todo esto desde un solo ministerio. Mañana yo no quiero ser presidente de la República, sino ministro de Salud. Pero usted lo que nos está diciendo, ingeniero Wally, es que no hay nada que mejorar en el sector de alimentos y bebidas. Sí, hay mucho que mejorar. Yo estoy convencido, hoy en día hay nuevos elementos, constantemente avanza la ciencia, constantemente avanza el conocimiento de la prevención de enfermedades a través de la alimentación. Sí hay mucho que hacer, pero tenemos que hacerlo conjuntamente y tenemos que planificar eso hacia el futuro. No podemos quedarnos en cada uno en su segmento y no conversar. Lo importante, lo que hemos pedido en todo y más que nada en ese proyecto de Ecuador agroalimentario, que haya una mesa de concertación. Hace poco estuvimos con la oportunidad de estar con el doctor Serrano, José Serrano, que seguramente va a ser un personaje importante de la próxima administración, a donde hemos ya conversado sobre esas posibilidades que ofrece el nuevo gobierno de la mano extendida y de las posibilidades de conversar. Es urgente que lleguemos a eso y que dejemos de estar trabajando de silo a silo. Ahora, uno de los elementos que seguramente les preocupa de esta ley en construcción es aquello que se refiere a las sanciones. Se plantea pagar o sancionar con el 2% del monto total de ingresos correspondientes a la última declaración ante el SRI para el pago de impuesto a la renta. O sea, que si se tiene un error, si se comete una equivocación con una marca, van a tener que pagar la multa, la sanción sobre los ingresos de toda la empresa. ¿Es así? Así fue planteado, Lenín. Y es peor que cualquier multa de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, porque la Superintendencia de Control del Mercado va por línea de negocio. Aquí estamos castigando supuestamente por un error, una falla, que son, por ejemplo, un producto caducado en la fecha, a donde vamos a castigar con el 2% de todos los ingresos de la empresa el año anterior. Es criminal. Y lo que es peor, es que eso afecta solamente las empresas formales. Los informales estamos hablando de sueldos mínimos. Tanto fue el reclamo, y lo escucharon desde afuera, porque no pudimos expresarle adentro, que se quitó ese nivel sancionatorio. Primero, se fue definiendo faltas graves, medianas y leves, lo que no costaba antes, todo era grave. Y se quitó esto para ponerle en otro cuerpo legal que se tratará después y que no sabemos cómo será. Es inaudito que queremos generar confianza, queremos generar inversiones en un ambiente de esta naturaleza. Cristian Wally, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. En instantes estará Vilma Andrade, asambleísta nacional electa por la Izquierda Democrática, para revisar los objetivos en materia de legislación y fiscalización de esta cuarta bancada de minorías en el nuevo periodo de la Asamblea. Regresamos. Quédese usted en nuestra sintonía. La multitud de leyes frecuentemente presta excusas a los vicios. Lo dijo René Descartes, filósofo y matemático francés. 7:20 en contacto directo. Vilma Andrade, asambleísta nacional electa por la ID. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
Gracias, Stephanie, un gusto estar con usted y con toda la audiencia. Buenos días. Finalmente quedó integrado ese bloque de integración nacional, como lo han llamado. ¿Lograron los 14 asambleístas? ¿Esperan que se unan más o la idea era lograr el número que les permite ser reconocidos ya en la Asamblea como una bancada legislativa? Bueno, están sumándose más. Esperamos que en este mismo día, en la mañana, podamos contar con un asambleísta más de la provincia de Sucumbíos que participa en representación del Partido Sociedad Patriótica. Pero en todo caso, la finalidad nuestra, más allá de tener una bancada que de hecho permita la acción legislativa mucho más ágil, tanto la fiscalización cuanto la iniciativa legislativa que creemos que en esta etapa tiene que instaurarse, que no solo provenga desde el Ejecutivo las iniciativas, sino que partan realmente desde la propia Asamblea. Es un espacio que va a permitir que fortalezcamos la independencia de funciones y que sobre todo a través de el diálogo de los actores sociales, económicos y políticos podamos fortalecer la independencia de las funciones. Y usted hace una diferencia importante porque revisando ahora muchos de los proyectos que se aprobaron en la Asamblea en su mayoría y los medulares con cambios sustanciales, digamos, fueron enviados por iniciativa del Ejecutivo. Ahora, este bloque al que usted se refiere, ¿lo van a integrar asambleístas de Sociedad Patriótica, de Pachacutic, de la ID, de FE, pero son partidos o movimientos que hoy tienen en común el ser minoría, no los suficientes asambleístas por sí solos para conformar una bancada? Eso los une, pero también hay conocidas diferencias, por ejemplo, entre Izquierda Democrática y Sociedad Patriótica. En fin, ¿cómo han definido que van a manejar esas diferencias entre los movimientos para poder privilegiar este interés común legislativo y de fiscalización? Bueno, es sobre una agenda programática, no hay otra forma. Yo creo que este bloque representa la diversidad también de lo que es el país, no solamente regional, porque estamos realmente representadas de todas las regiones, los movimientos locales que han alcanzado también una importante representación en las diferentes provincias y que responden realmente a las demandas desde sus provincias. Por eso es que nosotros hemos ya formado un acta constitutiva en la que se recogen los principales planteamientos que por suerte nos unifican. Uno y principal es alguna de las reformas a la Ley de Educación Superior, igual a la Ley de Comunicación. Estamos pensando, y fue propuesta de la Izquierda Democrática, impulsar una reforma integral a la seguridad social que le permita recuperar la autonomía, que le permita su integración, la integración del Consejo Superior, darle sostenibilidad a esta institución que es importante en el sistema democrático del país y que no puede ser mirada como un botín de ningún partido político o de un gobierno. Tiene que ser pensada que la seguridad social pertenece a los afiliados, a los pensionistas. Entonces hay muchas acciones, hay muchas leyes que nos unifican. También se ha hablado de la ley de circunscripción amazónica, de la ley de fronteras, y se ha unificado también las propuestas de lucha de los miembros de Pachacuti, que por ejemplo estamos planteando que se dé la amnistía a los perseguidos políticos, claro, pero también que hagamos modificaciones que ha sido un pedido a la ley al código orgánico. Un pedido puntual de ellos. Entonces, en esta agenda tienen identificados ya esos puntos en los que pueden tener una posición unificada. Yo le preguntaba un poco también porque podría resultar que hoy les interese también estar unidos para consolidar esta bancada, porque así pueden exigir, por ejemplo, un puesto en el CAL, en las comisiones, etcétera, pero luego habrá que ver qué tanto puede mantenerse esa unidad, que será el reto, una unidad de bancada en los temas que se refieren, por ejemplo, al manejo de la economía o a la propia minería o incluso la fiscalización o el tema de los impuestos. Sí, pero hemos llegado igualmente en esos temas que usted ya menciona, hemos llegado también a un acuerdo que es parte de lo que hemos firmado. Estamos diciendo que lógicamente no creemos, y eso también coincide con la propuesta de varias organizaciones, incluida la de Izquierda Democrática, de que, por ejemplo, no se haga actividad extractivista en los humedales, en las zonas de los páramos, en las fuentes de agua, y eso es lo que estamos planteando también en el documento. Pero lo que también articula este bloque
es la decisión política de ir a una fiscalización que permita transparentar el quehacer público de los funcionarios y de los diferentes organismos del Estado. Y creo que eso es una deuda que definitivamente deja la Asamblea, que está concluyendo, y aspiramos que esta nueva Asamblea, que esta nueva composición permita realmente que nosotros podamos realizar esa labor que va a permitir no solamente que el control realmente del desarrollo de los funcionarios, sino que lo fundamental es evitar la impunidad, porque es la impunidad la que conlleva a que se sigan prevaleciendo actos de corrupción. Y hablando de esa conformación también a lo que usted se refiere de la organización, la Constitución establece que el CAL, que es el máximo órgano de la administración legislativa, se integre por quienes ocupen la presidencia y las 2 vicepresidencias y por 4 vocales elegidos por la Asamblea Nacional de entre asambleístas pertenecientes a las diferentes bancadas legislativas. Es decir, ustedes aspirarían, siendo ya una bancada, tener un aspirante en el CAL. ¿De qué dependerá? Porque está Alianza País, están Social Cristianos, está la Alianza Creo Suma, ustedes. Bueno, nosotros como prioritario hemos puesto la conformación de la bancada de integración nacional, como la hemos denominado, pero luego, lógicamente, legalmente también nos correspondería esa posibilidad, pero eso no ha sido todavía discutido, y creemos que al interno de este grupo tendremos que definir cuáles son los espacios que realmente podemos plantear, y lógicamente es indispensable llegar a un acuerdo también con las bancadas, en este caso la bancada que tiene un mayor número, inclusive para nuestra propia agenda programática, porque si recordamos que la mayoría de leyes han sido pues calificadas como orgánicas, se necesita las 2/3 partes para una reforma, y todos los planteamientos, o en su mayoría que hemos hecho, están en esa condición. Por lo tanto, aspiramos que ese llamado y ese planteamiento que han hecho desde la bancada de Alianza País, de abrir al diálogo, de ser un espacio más plural, más incluyente, esperamos que realmente eso se concrete en acciones que permitan también un reconocimiento a las minorías, sobre todo las minorías porque somos importantes en la democracia. Y sobre eso, sobre todo porque ya nadie logra una mayoría calificada de esas 2/3 partes que usted menciona. ¿Cree que marca una diferencia en este futuro próximo de la Asamblea el que en su conformación ya veamos a la oposición o a las minorías logrando estas bancadas? Porque recordemos que la oposición no lograba ni siquiera una bancada en la Asamblea saliente, y ahora son varias. ¿Qué relevancia tiene en este nuevo momento intentar recuperar también la voz y la participación de las minorías? Sí, eso ha sido muy importante, y creo que esta articulación que hemos logrado, y creo es un logro también para la democracia, así lo refleja. Pero en la definición ya del tratamiento de los temas, en el fortalecimiento y el apoyo que tenemos que dar al sector productivo, al sector emprendedor, se necesita de toda la Asamblea. Ojalá todos podamos contribuir para realmente, en este momento de recesión económica difícil que se encuentra el país, de cara al endeudamiento público tan alto que tiene, también nosotros saludamos los planteamientos hechos por el presidente electo de primero respetar las funciones del Estado, la independencia de sus funciones. Él ha señalado también la lucha contra la corrupción y el planteamiento hecho a las Naciones Unidas para que sea una veeduría la que trabaje también de cerca para esta lucha y este combate a la corrupción, que nosotros lo vamos a apoyar. Igualmente, las propuestas de campaña hechas por el presidente electo, nosotros vamos a estar vigilantes de que se cumplan, y si algunas de ellas tienen que pasar por la Asamblea, yo entendería que todas las bancadas estaremos de acuerdo en apoyarles para que definitivamente se lleve a feliz cumplimiento. Esta época y esta nueva etapa tiene que ser de diálogo y de
reconciliación nacional, darnos un tiempo para ver si realmente esta actitud, esta mano extendida, este también planteamiento desde Alianza País de ser plural, de ser más dialogante al interior de la Asamblea, se cumple. Y claro, vamos a un diálogo que tiene a llevar adelante. Un diálogo que tiene implícito un esquema de compromiso, es decir, de mutuas concesiones, y eso es lo que realmente está por verse. Uno de los retos también de la próxima Asamblea, y para concluir con esto, será el recuperar su espacio como un órgano deliberante, que lo cedió en el periodo actual, porque las discusiones se hacían en otro lado, a puerta cerrada, y al Pleno iban ya en su mayoría a votar lo que ya habían previamente decidido. Y en cuanto a fiscalización, que los pedidos de información pasen por el filtro de la presidenta de la Asamblea, entre otros puntos. ¿Qué cambios urgentes, necesarios creen son necesarios o van a exigir en los primeros 100 días en el órgano legislativo y fiscalizador para una verdadera fiscalización en la lucha contra la corrupción de la que hablan? Bueno, yo creo que eso pasa primero por la decisión que tenemos los asambleístas de ir, y creo que en eso vamos a ser coincidentes una gran mayoría de los asambleístas, para ir realmente a transparentar las acciones que se han llevado en el Poder Ejecutivo. Ahí está previsto y está todo el país está pendiente de la lista de Odebrecht. ¿Qué ha significado? Y si ahora si bien está encargado o en manos de la Fiscalía, no es menos cierto que la Asamblea Nacional tiene que tomar cartas en el asunto. Hay muchos elementos, pero que también nos llevan a reflexionar la necesidad de reformar la ley orgánica de la función legislativa. El que no exista un verdadero debate y que sea solo un ponente el que lleve la discusión de cualquiera de los temas, no permite realmente articular y presentar propuestas que vengan desde otras visiones. El poder ver que sí se llaman a los actores sociales, políticos, económicos a que vayan a la Asamblea, pero si esos planteamientos no son asumidos, no sirve realmente. Y ese será sin duda algunos de los otros retos para la próxima Asamblea. Vilma Andrade, la asambleísta nacional electa por la Izquierda Democrática, gracias por haber venido a Contacto Directo. Gracias a ustedes, un lindo día. 7:32, igualmente, una pausa y cuando regresemos en Contacto Directo, otros temas. Nuestro siguiente invitado, a continuación, Guido Vargas, prefecto de Sucumbíos por Sociedad Patriótica y presidente de la Mancomunidad del Norte del Ecuador. Vamos a hablar sobre un proyecto de ley orgánica que convierte a la Amazonía en una circunscripción territorial especial. Vamos a hablar sobre sus beneficios, los reparos. La Amazonía representa el 48% del territorio nacional. Lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El 23 de diciembre del año pasado, el presidente de la República remitió el proyecto de ley orgánica de circunscripción territorial amazónica. A esta hora nos acompaña el prefecto de Sucumbíos y presidente de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, Guido Vargas Ocaña. Prefecto, buenos días. Buenos días, Lenin. Buenos días a todo el Ecuador y también a nuestra querida provincia de Sucumbíos. Efectivamente, aquí estamos para dialogar, conversar por nuestra región amazónica. ¿Cuáles son las principales observaciones que tienen ustedes, los amazónicos, las autoridades amazónicas, a este proyecto? Bueno, primero que nada, el tema de que la Secretaría Técnica que viene manejando el proyecto que ha sido enviado directamente por el Ejecutivo es uno de las reparaciones que tenemos directamente en este ámbito. La situación para nosotros, por ejemplo, el mantener el actual ECORAE o la nueva Secretaría Técnica implica mayores recursos que se van a mantener siempre en este ámbito. Lo que sí queremos más bien es también que, por ejemplo, se elimine esta Secretaría Técnica, como también se recoja, lógicamente, el criterio de nosotros. Las provincias, por ejemplo, de Chimborazo, con el mayor respeto y consideración, y Tungurahua también, que reciben recursos de la explotación hidrocarburífera, debe de ser, lógicamente, también estos recursos trasladados hacia las provincias amazónicas. Ahora, prefecto, usted dice que quisiera que se escuchen, que se los escuche, pero yo quiero invitarlo a oír lo que señaló Carlos Viteri Hualinga, titular de la Comisión de Biodiversidad, a propósito de la socialización de este proyecto.
se respeta la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados. De hecho, estamos trabajando en estrecha coordinación con los gobiernos autónomos. Hemos recibido en nuestra comisión en más de una ocasión a los prefectos, a los alcaldes, a los gobiernos parroquiales a fin de escuchar sus puntos de vista. Evidentemente, allí hay una diversidad de posiciones. Debemos llegar a acuerdos y consensos mínimos. Es por eso que es una decisión fundamental que nosotros hemos tomado como comisión a fin de que esta ley no se apruebe en este periodo, ampliar el debate. Que sí se han reunido, dice el presidente de la comisión. ¿Qué va a pasar con la próxima asamblea cuando se continúe tratando esta ley? Bueno, yo creo que además de estos temas tan importantes, tan visibles para los amazónicos, bueno, yo quiero reconocer el trabajo que ha realizado la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional. Lógicamente que también hemos tenido un trato como debe de ser en el interior de esta comisión, de la Asamblea Nacional. Hemos participado de los conversatorios, de los debates, como tiene que ser. Sí, nosotros hemos pedido como prefectos de la Amazonía ecuatoriana de que este proyecto de ley debe de ser tratado con la mayor tranquilidad del caso. No hay necesidad de aprobar en este periodo legislativo que fenece, lógicamente, la Asamblea Nacional. Esperemos que continúe el nuevo periodo legislativo, que lo trate con pinza todo este tipo de leyes, como es para la región amazónica, un proyecto que realmente es momentos históricos que los amazónicos vivimos hoy, pero construyendo precisamente con el sentimiento y el reconocimiento de los pueblos, de las nacionalidades, de todos los actores que tenemos dentro de la provincia. Perfecto, perfecto. El artículo 9 de este proyecto de ley crea el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, que se financiará con una asignación equivalente al 2% del precio de venta que se obtenga por cada barril de petróleo extraído de la circunscripción amazónica. Y en el siguiente artículo se habla de la distribución de esos recursos: 28% para las prefecturas, 58% para los municipios amazónicos, 6% para las parroquias rurales y el 8% restante para el fondo común, el que será administrado por una secretaría técnica. Esto, ustedes ya lo tienen claro, ¿va a suponer un incremento de recursos o no? Bueno, en este momento, en los 2% que plantea el proyecto de ley, no tiene mayor incremento en lo que tiene que ver a los recursos para la región amazónica. De igual manera, lo que había observado anteriormente cuando le explicaba, la Secretaría Técnica se mantiene y es el 8% que se pretende mantener. Esto para nosotros nos genera un poco más de burocracia. Ya tenemos hoy por hoy, bien claro, una ley específica como es la Ley 010, que va en el análisis para que la CTA sea la que reemplaza esta proyección, pero lo que nosotros no estamos en común acuerdo es más bien de que se mantengan estos 8%. Ahora, estos recursos del 8%... ¿Cuál es la diferencia entre el nuevo proyecto y la Ley 010? La nueva ley, el nuevo proyecto tiene una secretaría técnica, la Ley 010 tiene al ECORAE. La secretaría técnica que se propone recibiría un 8%, el ECORAE recibe el 9%, un punto más de lo que se propone a futuro, y ese punto que le quitan al ECORAE, que será secretaría técnica, se lo van a dar a los gobiernos parroquiales. ¿No implica eso un beneficio para ustedes? No, yo creo que nosotros debemos ser bien claros. El tema es eliminar del proyecto de ley la Secretaría Técnica, y estos recursos del 8% que se hace referencia es una conquista, es una lucha, es una preocupación que tenemos nosotros como gobiernos provinciales. Queremos que estos recursos del 8% pase a ser parte de los gobiernos parroquiales en toda la región amazónica. Pero ¿por qué la Secretaría Técnica y el ECORAE no han desarrollado el trabajo que se supone debían ellos hacer en beneficio de la salud, de la educación, de la infraestructura de la región amazónica? ¿No se ha utilizado de buena manera los recursos desde el ECORAE y por eso ustedes creen que la Secretaría Técnica tampoco lo va a hacer? ¿Es eso? Bueno, yo como integrante del ECORAE, como integrante de figura, de designación,
pero de participación en el ámbito del debate y de la construcción de un presupuesto importante para la Amazonía ecuatoriana desde el ECORAE, no ha tenido mayor trascendencia porque los recursos han sido viabilizados de acuerdo al criterio del director ejecutivo. Este tipo de cosas son los que nosotros vemos como una caja chica para que el gobierno nacional a través del ECORAE puedan utilizar lógicamente estos recursos. Mire que las juntas parroquiales, siendo específicamente, y eso queremos demostrarlo, por ejemplo, el ECORAE tiene el 9%, y las juntas parroquiales tienen apenas un 5% en la ley 010. Lo que nosotros queremos es que las juntas parroquiales, que tienen una cobertura de toda la región amazónica y que tienen el espacio junto con el territorio, con los pueblos productivos, campesinos y nacionalidades, sean los que efectivamente administran, ejecutan planes, proyectos como gobiernos autónomos descentralizados, y dejemos de que las parroquias sean solamente gestionadores y gobiernos autónomos de papel. Nosotros queremos que sean gobiernos autónomos con recursos, incluso las prefecturas. Si tenemos que nosotros empezar apoyando con un punto más las municipalidades, un punto más a las juntas parroquiales, eso es lo que nosotros queremos. Queremos tener un trato igual que tienen las provincias, mire, de Guayas, de Pichincha. Queremos que nosotros también tengamos agua potable, alcantarillado sanitario, fluvial, con estos recursos. Queremos que incrementemos, por eso hemos dicho, queremos que se trate esta ley como tiene que ser para que los trabajadores, para que la educación superior, ciencia y tecnología, para que la salud pública, para que la educación sea tratado como un eje principal para la Amazonía ecuatoriana. Guido Vargas. La provincia de Sucumbíos, nosotros tenemos. Guido Vargas, de prefecto verdad, de Sucumbíos. quiero que lo tratemos como tiene que ser, ¿no? Quiero que sea una provincia y una región amazónica tratada idénticamente como las demás, defendiendo los derechos para todos. Perfecto, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, que se respeten los derechos de la Amazonía, no solamente lo quieren los amazónicos, lo queremos todos. Prefecto de Sucumbíos, muchísimas gracias por participar en Contacto. Los queremos a todos de igual manera. Muchas gracias. Concluimos así esta emisión y como siempre agradeciéndoles a ustedes su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar la próxima semana y un excelente Día de las Madres para todos ustedes. Será hasta entonces un buen Día de las Madres este domingo para ti, Estefi, Gracias. para mi mamá y para todas las madres del país.